Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar de nuevo conmigo en una entrega más de los videos Comprendiendo la Neurología. El día de hoy vamos a abordar la placa neuromuscular, también conocida como unión neuromuscular. Espero que te sea de gran utilidad en tu aprendizaje de la neurología. Comenzamos entonces. Vamos a adentrarnos ahora a la fisiología de la placa neuromuscular. En términos simples, la placa neuromuscular es esto. Pero es un esquema así como en rapidito para que vean cómo viene todo desde la corteza cerebral. La neurona viene, manda la orden al asta anterior, el axón llega al músculo, el músculo obviamente se contrae, pero esta unión tiene ciertas características. La terminal de la neurona o la terminal axonal tiene millones de vesículas llenas de acetilcolina que se van rompiendo y llegan a la placa, y una vez que son captadas hacen cambios a nivel muscular que son los que inducen la contracción muscular que veremos adelante. Ahora sí, vamos a ver a detalle qué es lo que ocurre en cuanto a la contracción muscular y la fisiología de la placa neuromuscular. Como ya habíamos visto en el esquema previo, esto es la terminal axonal y esta terminal axonal tiene adentro vesícula, pero bueno, vamos a conocer a los protagonistas de esta telenovela. Esto es la unión neuromuscular. Esta unión tiene este pequeño espacio que es donde ocurren los intercambios, que se llama hendidura sináptica. Esto que hay aquí, que yo lo puse como una crucecita, vendrían a ejemplificar los receptores de acetilcolina. Obviamente, como estamos en la placa neuromuscular, son receptores nicotínicos, porque recuerden que los muscarínicos van a músculo liso, a glándulas y prácticamente a esfínteres, pero no es el caso. Esto es músculo estriado. Así que son receptores nicotínicos. Y obviamente esto que tenemos aquí entrelazados vendrían a representar las fibras musculares, el músculo. Aquí tendríamos estas fibras delgadas, que serían las de actina, las fibras más gruesas, que serían la miosina, y hablemos ahora de qué es lo que ocurre. Bueno, primeramente, a medida que el axón va avanzando, se va produciendo acetilcolina. Esta acetilcolina llega un momento en que se produce tanta que ya de plano se va uniendo y formando en vesículas. Estas vesículas tienen una pequeña proteína que se llama proteína transportadora de acetilcolina, que en algunos textos le llaman SNAR. En términos simplificados, proteínas transportadoras de vesícula de acetilcolina. ¿Y qué es lo que hace esta vesícula? Fácil, agarra la vesícula y la va arrastrando hasta la porción más distal, hasta que las logra colocar en la porción pegada a la hendidura sináptica. El siguiente evento que ocurre es que prácticamente cuando viene el impulso eléctrico llega hasta la porción terminal, despolariza toda la porción activa del axón, de la terminal axonal, y acto seguido abre unos canales que se llaman canales de calcio. Estos canales inmediatamente facilitan que entre calcio a esta zona activa del axón, y esto produce una modificación que lleva a la ruptura de la vesícula. La vesícula abre, rompe como cuando se rompe un globo, e inmediatamente después de ello hay salida de la acetilcolina a la hendidura. En el momento mismo que sale, los receptores de acetilcolina son bañados prácticamente y son captados. Los receptores captan la acetilcolina e inmediatamente comienza la función fisiológica, que es la despolarización del potencial de acción. Por eso acabamos de ver en esta animación que cambia de color y finalmente ocurre la contracción muscular, como se espera, al 100%. Pero
ya corrió la contracción muscular, pero esto no puede seguir aquí porque esto es peligroso para la neurofisiología. Entonces, inmediatamente entra en acción la eliminación de acetilcolina y la hace nada más y nada menos que la colinesterasa. La colinesterasa vamos a ponerla aquí, a representarla con una escoba. Inmediatamente viene este proceso, desde que se rompe la vesícula hasta que llega la escoba, más o menos dicen los libros que es 20 centésimas de segundo. Esto es para que la acetilcolina salga, haga sus efectos y una vez que lo hizo, por fin sea eliminada. Inmediatamente después de ello, obviamente se sigue produciendo acetilcolina. La vesícula, la proteína transportadora envía nuevas vesículas llenas y otra vez se coloca para volver a empezar el ciclo. El calcio es sacado dentro de la porción activa de la terminal. Vamos a hablar ahora de las patologías en la placa neuromuscular. Tenemos a la miastenia gravis. Esta es una enfermedad autoinmune. Se caracteriza por la presencia de anticuerpo antirreceptor de acetilcolina. Lo que sucede aquí es simplemente que linfocitos se activan para comenzar a atacar al organismo, específicamente en el receptor nicotínico. Esta enfermedad fue descrita en 1672 por Sir Thomas Willis. Tiene dos picos entre los 60 y los 70 años, afecta más a varones y a mujeres entre los 20 a los 30. Una enfermedad frecuentemente asociada es el timoma, que es un tumor del timo. El timo es un órgano que tiene funciones inmunológicas presente en los niños, pero en la adolescencia comienza a involucionar. Al final de la adolescencia el timo ya no existe. Si el timo llegase a preservarse, solamente sería para causar daño, porque los linfocitos salen de allí derechito a atacar a la placa. Y aquí tenemos al anticuerpo, cómo se une al receptor y qué es lo que sucede. Pues nada, que con el paso del tiempo va disolviendo a los receptores y los receptores van siendo menos. Obviamente, en la acetilcolina que sale no encuentra receptores suficientes para hacer su efecto, pero no es todo esto, sino que este anticuerpo aquí produce inflamación crónica de la placa y a la postre la inflama y le va disminuyendo la hendidura. Estas arrugas que tiene la placa también tienen receptores. Obviamente, para simplificar, pues no le puse tantos receptores, pero finalmente esto, al volverse más plano, disminuye la captación de acetilcolina y finalmente esto hace que el paciente presente una captación deficiente. Aquí tenemos, por ejemplo, se libera la acetilcolina, pero a las 20 centésimas de segundo viene la colinesterasa antes de que los pocos receptores hayan actuado. ¿Y qué es lo que sucede? Se produce una fuerza deficiente. El paciente clínicamente tiene debilidad. Los síntomas más frecuentes son ptosis, que es caída del párpado, puede ser uni o bilateral. El paciente puede presentar disfagia, se queja de dificultad para deglutir sólidos y líquidos. También el paciente puede tener dificultad para respirar por debilidad de los músculos inspiratorios. Todo esto es progresivo. Lo más usual de la miastenia gravis es que el paciente amanece bien y a medida que avance el día se le va cayendo el párpado, se va debilitando, el paciente comienza a hablar bien y después de un rato de tanto hablar se le va bajando la voz y se llama hipofonía y se le va convirtiendo en la voz nasal por debilidad de los músculos faringeos. El paciente comienza a hablar así. El diagnóstico, obviamente buscas, le pides en el laboratorio la búsqueda de anticuerpo antirreceptor de acetilcolina. Esto no debe existir. Obviamente su presencia es diagnóstico de la enfermedad. Puede hasta un 15% no ser manifiesto, aún teniendo la miastenia gravis. Otra prueba clínica se llama prueba de tensilón o hidrofonio. Lo que sucede es que el tensilón es un fármaco que bloquea la colinesterasa. Al administrárselo, bloqueas la colinesterasa y eso lo que hace es que permite que la acetilcolina dure más tiempo en la hendidura y eso permite que se capte mejor y mejora el resultado final de la fuerza. Otra prueba es la estimulación repetitiva.
Esta consiste en colocar un electrodo que emite una descarga eléctrica, otros electrodos que la captan, la envían a un aparato que los grafica. Y esto nos permite saber, se mete una descarga eléctrica y aquí ocurre una contracción y es graficado el efecto de la contracción. Obviamente este envía unas 20, 30, 50, 80 descargas por segundo, mucho más allá de la velocidad de contracción muscular fisiológica. Y obviamente al graficarlo aparecen las montañas del potencial de acción. Lo normal es que se mantenga homogéneo, claro está. Como cualquier otra actividad motora, a medida que vas haciendo ejercicio, esto va cayendo, pero la caída es muy lenta. Aquí se alcanza a ver todo normal. En la miastenia gravis, la caída es muy abrupta, se va viniendo abajo el potencial y a esto se le llama patrón de electrodecremento. Esto es clásico en la miastenia gravis. Este sería en un paciente normal y este vendría siendo en un paciente con miastenia. Otro ejemplo de la vida real sería que hiciera ejercicio uno normal, se cansa, pero lo fisiológico, y un paciente miasténico se cansa muy rápidamente. Otro estudio es la tomografía de cráneos, la tomografía simple y contrastada de tórax, perdón. Y esto es porque como es frecuente asociarlo a timoma, obviamente tú lo buscas. Aquí tenemos una radiografía donde se ve un efecto de masa y aquí también, y en la tomografía se ve esto, es un timoma. Obviamente con esto logramos establecer el diagnóstico y en el tratamiento que se da, bueno, como la acetilcolina dura muy poco, o más bien dura lo que debiera, pero como los receptores son insuficientes, destruyes parcialmente la acetilcolina para permitir que dure un poco más de tiempo la acetilcolina en hendidura. Y los fármacos que logran eso son los anticolinesterácicos. Los típicamente usados son neostigmina, fisostigmina, piridostigmina, que son anticolinesterácicos de un grupo que se llama carbamatos. Otros son el uso de esteroides. Los esteroides lo que hacen es que gradualmente van desinflamando la placa y al irla desinflamando permite que la hendidura vaya mejorando, permite que la captación sea mejor y también los inmunosupresores como la azatioprina van disolviendo a los anticuerpos, digámoslo de esta manera, y de tal que con el tiempo se van restableciendo la cantidad de receptores y la fisiología vuelve a la normalidad. Otra enfermedad que puede afectar la placa es el botulismo. Aquí ya omití la vesícula llena. Lo que sucede aquí que es que cuando se rompe la vesícula para producir el efecto fisiológico de la contracción muscular, la toxina se mete por vía retrógrada hasta la vesícula rota. Esta tiene dos subunidades, una ligera con 59 Daltons y una pesada con 100 Daltons. Y lo siguiente que hace es que ingresa, se acopla a la proteína transportadora de acetilcolina y la inutiliza. De tal manera que esto impide que una vesícula nueva descienda hasta la porción terminal. Aunque el proceso de descarga eléctrica de entrada de calcio se dé, ya no puede haber ruptura de vesícula porque ésta no ha llegado al área correspondiente. Aunque tenemos un axón anatómicamente presente, fisiológicamente está inutilizado. Es como si estuviera denervado este músculo. El efecto de la toxina botulínica es irreversible, así que no hay nada que podamos hacer. Sin embargo, la neurona no muere. Lo que sucede es que al darse cuenta que quedó inutilizado el axón, comienza a avanzar la producción de un nuevo axón. Este sería el efecto del botulismo, una debilidad. Lo que sucede cuando existía botulismo por hacer embutidos, sobre todo mal conservados, el Clostridium botulinum proliferaba y producía la toxina, y entre el segundo y el tercer día aparecía diplopia, ptosis, disfagia y debilidad progresiva. Como lo que hay es un bloqueo sistémico de la acetilcolina a todos los niveles, todo lo que depende de acetilcolina se viene abajo y comienza el cuadro clínico al tercer día. Hoy en día ya no existe eso. Lo que sucede es que la toxina botulínica lo utilizan para ponerle a las señoras, a la señorita, que no se le vean las arrugas,
que se vea un cutis bonito, un cutis liso. Sin embargo, como el efecto es irreversible, pues dura mucho, pero no contaban con que la neurona vuelva a crecer un nuevo axón para sustituir al que está inutilizado. Este proceso de crecimiento es lento, se puede llevar desde 3 hasta 12 meses. Quizá las neuronas o los axones que movilizan miembros inferiores son los axones más largos, seguramente ahí se lleve hasta casi un año, pero por ejemplo en la cara el efecto puede durar desde 3 hasta 4 o 5 meses, no más, porque el axón se acaba sustituyendo. Otra situación aquí es el síndrome de Eaton-Lambert. El Eaton-Lambert es un síndrome paraneoplásico. Como alcanzamos a ver aquí en la animación, lo que sucede es que los canales de calcio se bloquean. No entra suficiente calcio y no se libera la acetilcolina como debiera, sino en poca cantidad. Esto excita en muy poca cantidad a los receptores y el resultado final es que se produce una fuerza deficiente. ¿Cómo se produce el Eaton-Lambert? Normalmente es que hay un anticuerpo contra el canal del calcio. Esto es un síndrome paraneoplásico. Es un péptido que viene y traba y bloquea el canal de calcio. Es frecuente en pacientes fumadores con cáncer pulmonar de células pequeñas. Entonces, el diagnóstico del síndrome de Eaton-Lambert se centra en el contexto clínico. Va a ser un paciente mayor de 50 años, fumador crónico que ha perdido peso, con un cáncer pulmonar de células pequeñas, que presenta debilidad y como esto es a nivel sistémico, el paciente se queja de ojos secos, boca seca, estreñimiento y además puede tener tendencia a la midriasis y obviamente la debilidad. En estos casos también se hace una estimulación repetitiva, pero que hay un patrón muy diferente. Fíjense que a medida que vas haciendo fuerza, los canales de calcio se van destrabando y esto va facilitando la entrada de calcio que gradualmente va siendo mayor hasta que llega a la normalidad. Cuando tú le das la estimulación repetitiva, el paciente comienza con la prueba muy mal, pero como las descargas van facilitando la entrada de calcio, el paciente al final de la prueba termina normal. A esto se le llama patrón de electroincremento y es clásico en el síndrome de Eaton-Lambert. Todo lo contrario a la miastenia gravis, donde la prueba la empezaba bien el paciente y terminaba mal. Aquí empieza mal y termina bien. El tratamiento del Eaton-Lambert, pues obviamente es el relacionado al cáncer. Manejo del cáncer, pues lo que corresponda, eso lo saben los oncólogos. Esteroides que pueden ayudar a disminuir el ataque del anticuerpo contra el canal. Fármacos que bajen la inmunidad, como la azatioprina, se ha visto que funciona. Y también en casos graves puede utilizarse plasmaféresis. Había omitido aquí también que un paciente con miastenia gravis en un cuadro crítico de debilidad puede hacer paro ventilatorio y muerte. También está indicado la plasmaféresis. Entonces, en casos extremos de miastenia gravis o en el síndrome de Eaton-Lambert, en casos extremos, es muy útil la plasmaféresis. Bueno, aquí en la placa también es donde actúan los relajantes musculares, que tenemos de dos tipos. Tenemos relajantes de tipo despolarizantes y no despolarizantes. ¿Qué es lo que hacen los relajantes? Lo que hacen es que vienen al receptor nicotínico y lo bloquean. Hagan de cuenta que lo encierran en una burbuja y ya, para cuando viene a romperse la vesícula de acetilcolina, la acetilcolina de nada sirve que salga porque no puede llegar hasta el receptor y al no llegar no despolariza. Fármacos de este tipo son el pancuronio, becuronio, rocuronio, atracurio, todos familiares químicos del curare, que fue el que usaron los indios en Sudamérica, extraído de raíces, pues para cazar. Pobre del animal que le cayera una cerbatana o una flecha envenenada con pancuronio, pero con curare, pues después de un momento caía paralizado. Podía seguir vivo, pero ahí va a ser al final parálisis, muerte por parálisis de los músculos ventilatorios. El otro grupo son los despolarizantes, son fármacos que actúan idéntico, llegan al receptor con una pequeña diferencia, lo estimulan parcialmente.
y luego no lo sueltan. Entonces, al estimularlo, lo despolarizan. Pero como ya no lo sueltan, ya al no soltarlos no se puede repolarizar. Por eso se les llama también despolarizantes y aquí el clásico es el succemetonio, conocido también como succinilcolina. Obviamente, pues este sería su efecto paralizante. ¿Y dónde se utiliza más? Aquí tenemos la fuerza de cero. Se utiliza, bueno, en medicina, en el quirófano para operar a pacientes, en la terapia intensiva para que los pacientes no se los pueda someter bien a ventilación mecánica cuando tienen un daño que así lo amerita. Otra enfermedad aquí en la placa es la intoxicación por organofosforados. Los organofosforados son venenos, se utilizaron en la Primera Guerra Mundial, pero al terminarse esta y haberse quedado con almacenes llenos, decidieron gastarlo. ¿En qué lo hacemos? Bueno, decidieron utilizarlo para matar animales nocivos, sobre todo en el campo, roedores, conejos que hacían venir abajo las cosechas. Lo que hacen es que al bloquear la colinesterasa, cuando se rompe la vesícula, la acetilcolina sale, se une al receptor, lo despolariza, pero ya después, al no haber eliminación de la acetilcolina, no se puede volver a repolarizar y el efecto clínico es debilidad, algunas fasciculaciones de lo poco que queda de estimulación. Obviamente, como esta acetilcolina está inundando toda la hendidura de todos los receptores a nivel del organismo, sobreestimula tanto a receptores nicotínicos como muscarínicos. Y el cuadro clínico de este paciente es bradicardia, cialorrea, hipotensión, miosis, diarrea, broncorrea, broncoespasmo, más la debilidad y las fasciculaciones. Entonces, estas serían las manifestaciones clínicas, prácticamente nicotínicas y muscarínicas. En el caso de los órganos fosforados, la unión de fosforado, que sería esta estrella, con la escoba, que sería la colinesterasa, se debe revertir antes de 12 horas. Y hay antivenenos, en este caso se llama las oximas, que son las que revierten esto, que serían la pralidoxina y la ovidoxima. Pero no es suficiente porque las oximas solamente restablecen la colinesterasa. Pero, ¿qué hacemos para bajar un poco el efecto excesivo de la acetilcolina en la hendidura? Bueno, para tranquilizar los efectos muscarínicos se le pone atropina. Y la atropina, al bloquear los receptores muscarínicos, permite que ya no haya bradicardia, sino taquicardia, ya no haya cialorrea, broncorrea, diarrea, sino que las mucosas se sequen y que ya no haya diarrea ni diaforesis. Ya prácticamente la piel se torna normal, porque el paciente con este montón de alteraciones también puede morirse. Y el apoyo ventilatorio mecánico en los casos de los pacientes que hacen pues dificultad ventilatoria. Otro fármaco que se utiliza, más bien otro veneno, son los carbamatos. También se utilizaron como veneno, pero encontraron su sitio en el tratamiento de la miastenia gravis. Entonces, ahí viene la neostigmina, fisostigmina, piridostigmina. También pueden haber algunos hermanitos de estos utilizados en el campo. Y la diferencia, estos dos se encargan de destruir a la colinesterasa, con una diferencia, mientras que este se une a ella y la destruye si no logras revertir con oximas, aquí no, simplemente la inutiliza y ya después de algunas horas se vuelve a liberar la colinesterasa y vuelve a hacer su función. Entonces los efectos de los carbamatos son más breves, no es tan mortal, bueno, a menos que fuera una dosis muy alta. Entonces, los efectos clínicos son idénticos. Como el sitio de acción es el mismo, la colinesterasa produce bradicardia, cialorrea, hipotensión, miosis, debilidad, fasciculaciones. También das atropina para quitar el exceso de actividad muscarínica. Y también darías apoyo mecánico ventilatorio si hace un severo deterioro de la musculatura ventilatoria, pero este no requeriría tanto tiempo. Y estas son las patologías de la placa neuromuscular.
Si te gustó el video, dale me gusta. Si te gustó más, suscríbete a mi canal. Espero que te haya sido ameno. Muchas gracias por haber escuchado y nos vemos hasta la próxima. Chao.